Inge, buenas tardes. Buenas, buenas, Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ingeniero. muy buenas. Inge, una pregunta con respecto al deber. Dime, hijo. Que la fecha de entrega estaba para ayer a las noches y dijo que era para el jueves. Inge, buenas tardes. Jueves. ¿Yo yes? Jueves. Ajá. No sé si puede, porque pensaba que era antes hasta antes de clases, la entrega. Era antes de clase. Y estaba creo que hasta la medianoche, no sé si nos puede aplazar, porque también otros creo que no han de haber entregado. Creo que Solo unos minutitos para poder entregar. tiene bloqueos. Ustedes pueden subir si quieren un mes después. El problema va a ser la nota. Mm, Si no, yo no bloqueo las tareas. Ustedes pueden entrar tranquilamente y la van subiendo. ya, Inge. Chicos, está 20 de mayo, entonces les voy a poner 21, ¿ya? Dije, sí, lo que decía con otra tarea estaba para 19 de mayo, dice. Y no, ya no hay cómo subirla ahorita. Es de la validación del circuito. Pero no tiene bloqueo, deberían poder subir. Yo estoy revisando ahorita en el sistema, no tiene bloqueo esa tarea. Mm, Porque solo dice fecha de entrega 19, pero usted puede seguir subiendo. El tema No, de... a mí no me aparece con, o sea, para entregar tareas, me aparece solo comentarios y ningún botón de agregar. A ver, verifiquen. Ah, ella debería estar. Entonces, Ya. suban, por favor. No sé si habrán cambiado algo en la plataforma, pero como les digo, nunca bloqueo yo las tareas. Ustedes pueden subirle cuando suban, ¿no? Lo único que yo le hago es cuento los días de retraso y en base a eso pongo la nota. Ya. Ya. Que los demás chicos se...
Ya, chicos, vamos a revisar un tópico que vieron con el Inge Guille. Nada más unas aclaraciones yo las voy a poner aquí. Y cómo las vamos a concebir dentro del curso este. Ok. Y luego hacemos un ejercicio, bueno, más bien luego ustedes hacen un ejercicio práctico para ver en qué estado se encuentran, ¿no? Estados. Máquinas de estados. Entonces voy a hacer una diagramación rápida, luego llevo a al MATLAB y ya luego ustedes me ayudan, ¿no? Con esto de las máquinas de estado. Entonces, lo que siempre vamos a revisar son dos estados, el on y el off. Para nosotros van a ser los más importantes. En el off vamos a programar la lógica de apagado y en el on la lógica de funcionamiento, ¿de acuerdo? Esta se denomina la transición por defecto y vamos a notar con flechas la transición por la transición de estados, ¿no? En el caso de proyectos vamos a usar siempre que sea un evento, ¿no? Y le vamos a utilizar con el mismo interfaz. Por eso vamos a utilizar un solo botón para encender y el mismo botón para apagar. ¿Ok? La lógica va a ser de pulsador. Entonces vamos a utilizar SW para pulsador, ¿de acuerdo? Entonces, y vamos a escuchar en este caso únicamente el flanco de bajada, que es lo que nos da mayor seguridad al momento de encender una máquina, ¿no? Por los rebotes que suele haber, por que a veces no se presiona bien el botón de encendido, entonces vamos a escuchar la bajada, ¿no? Y además que también nos da una seguridad para, previo a quitar el dedo, pues asegurarnos de que no haya ningún obstáculo en el funcionamiento de la máquina, ¿ya? Para que llevar el ritmo, el timing de la máquina, vamos a utilizar siempre un clock. Y este clock vamos a trabajar con el flanco de subida y el flanco de bajada. El clock, como les digo, va a dar el timing, va a estar relacionado con el sample time del, del funcionamiento de la máquina y también va a estar relacionado con los ciclos que va a realizar la máquina de estados. El sample time, en donde nosotros vamos a hacer la lectura de los sensores y de los sensores y vamos a hacer el control de los actuadores. ¿Okay? Y los ciclos, pues para saber cuántas operaciones va a realizar la máquina de estados previo a generar la estrategia de control. ¿Okay? Bueno, esas son cositas que simplemente vamos a tener que vigilarlas al momento de trabajar ya con el modelo en sí. ¿Okay? Ya. Lo que también tenemos que repasar por aquí es que las transiciones en paralelo, ¿de acuerdo? Y también los paros de emergencia. Hay que diferenciar entre un paro de emergencia y que un sistema entre en pausa también, ¿no? Entonces también vamos a analizar una pausa y las pausas pues con transiciones de tiempo. Todos estos criterios ustedes ya manejaron, lo vieron en lo que es el curso de metodología. Saben hacerlo, simplemente vamos a hacer un ejercicio para que quede como un estándar, como vamos a trabajar con las máquinas de estados en este curso. Siempre vamos a trabajar con máquinas de estados, ellas van a ser las que controlen la lógica del sistema. Entonces, si pensamos en un sistema de control, de acuerdo, a veces nosotros simplemente nos limitamos a hacer este control, ¿no? Este control que es el control físico de las variables físicas. Aquí hablamos del set point. Aquí ponemos el controlador, ¿de acuerdo? Y aquí estaría la lógica de control. Pero bueno, este es el control de las variables físicas. ¿A qué me refiero? Temperatura, presión, ¿de acuerdo? Velocidad y etcétera, etcétera. Nosotros lo que queremos hacer aquí es además de controlar la variable física o porque pueden ser varias, ¿de acuerdo? También queremos controlar los eventos que puedan suceder sobre este sistema, ¿no? Entonces aquí podemos tener eventos que puedan suscitar y también salidas eventuales o eventos que puedan tener como salidas, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué puede ser un evento que no controla la teoría de control? Un paro de emergencia, que alguien haya metido un dedo en un lugar donde no debe, ¿cierto? Que los ciclos de la máquina no estén funcionando como debe ser. Que este U, por algún motivo, supere un umbral, ¿no? Esté mayor que un U máximo permitido, ¿de acuerdo? Eso podría provocar un evento y este evento debería ser escuchado por la máquina de estados. Entonces, por un lado tenemos la estrategia de control. La estrategia de control on-off, ¿de acuerdo? Que ese on-off que vimos la vez pasada, puede ser, ¿no? Una estrategia de control on-off que vimos la vez pasada, pero que podría en algún momento provocar ciertas, eh, ¿cómo sería? Picos, tal vez decirlo así, no deseados, ¿no? Podrían provocar ciertos picos no deseados o ciertos ciclos de funcionamiento de la máquina que no estaríamos, no los tendríamos planificados. En ese sentido, la máquina de estados debería tomar el control sobre esta máquina, debería gobernar al sistema de control y desactivar esta línea de control y la máquina de estados debería tener el control sobre la planta, ¿de acuerdo? Para eso es lo que nosotros lo vamos a utilizar aquí. Además de lo que ustedes vieron en metodología, que la utilizan para describir el funcionamiento en general del sistema. Pero aquí le vamos a tratar de integrar en el lazo cerrado de un sistema de control. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, para nosotros el control en este curso va a ser el lazo cerrado más los eventos. En ese sentido, chicos, ya desde aquí en adelante, cuando enviemos a hacer las tareas o se propongan las tareas, por ejemplo, digamos, realizar el sistema de control de, qué sé yo, de esto, perdón, realizar la estrategia de control o encontrar el controlador de un sistema, por decir algo de este tipo, ¿ok? No solo nos referimos al control a C y ya terminó la tarea, no. Debo tener al menos un botón de encendido, debo tener al menos un botón de paro de emergencia, debemos tener al menos un monitor, así sea el computador que esté monitoreando la señal. Esto está bien para el curso de teoría de control, es perfecto que esté ahí, pero para proyectos no. Para proyectos necesitamos llegar a un nivel más arriba, ¿de acuerdo? Y eso es la clase de hoy, simplemente más que material nuevo, porque esto ya lo vieron, va a ser como cómo debo presentar de aquí en adelante los trabajos que van a estar relacionados con las estrategias de control que vamos a ver. Si seguimos dentro del modelo en B, acuérdense que tenemos el modelo en B general, en donde está el codesign, ¿de acuerdo? Aquí está la electrónica, la mecánica, la electrónica y el control. Y seguimos subiendo a la integración y pruebas y los enlaces inversos que hay que ver. Y nosotros estamos aquí, ¿de acuerdo? En este curso nos frenamos ahí con su modelo en B. Entonces tendríamos aquí que están los requerimientos, está el modelado, ¿ok? Y vamos a estar aquí todavía, ¿no? Todavía no nos hemos movido de acá porque la siguiente etapa es generar el código CS++. La ventaja de trabajar con MATLAB es que ya si una vez tenemos validados los modelos, pues no es difícil obtener código CS++. Y si, y si necesitamos un código específico, pues tampoco es difícil escribir este código, ¿no? Luego ya vienen las siguientes etapas que se repiten, validación y prueba, ¿no? Entonces, y el enlace. En este sentido, seguimos en las máquinas de estado, todavía no son códigos, seguimos modelando el funcionamiento de la máquina, ¿de acuerdo? Entonces, ok, entonces seguimos en esa etapa, ¿no? De modelar, ¿de acuerdo? Ya. Eh, una vez dicho esto, nada más vamos a abrir MATLAB, abrimos las máquinas de estado y nos ponemos a modelar una máquina que simplemente va a ser un controlador de temperatura, que yo lo tengo implementado para ventilar un disco externo, ¿ok? Y pues simplemente para demostrarles lo que les decía, ¿no? El estándar que vamos a utilizar para presentar los trabajos.
Entonces, bueno, esto creo que no es difícil para ustedes, es algo que ya trabajan. Entonces, no es que le voy a dar mucha atención. Si algo ustedes dicen, profesor, no lo entendí, pues entonces repetimos ya. Entonces, esperaría que me sigan con esto. Entonces, miren, vamos a trabajar ahorita con el Stateflow para sacar un char, ¿no? El char que nos permite modelar los estados de la máquina. Ahí lo tenemos. Entonces, doble clic. Igual me ayudan si en algo me equivoco o algún elemento me falta poner, por favor. Entonces, el primer estado lo bautizamos como off, ¿de acuerdo? Copiamos este y nos va a poner el on, ¿ok? Ya, entonces tenemos los dos estados. Acuérdense, en la transición por defecto debe estar en el off y es muy importante que tengamos una lógica de apagado de las máquinas, ¿no? Permítanme un ratito. Perdón, entonces seguimos, ¿no? Y aquí deberíamos programar la lógica de funcionamiento, eh, perdón, la lógica del apagado de la máquina y la secuencia del apagado, ¿de acuerdo? No se puede apagar todo de golpe. Entonces aquí deberíamos tener control sobre eso. De ahí pasamos al switch, perdón, al estado on, con una transición del tipo evento, entonces así se las note. Ustedes se acordarán que sí se notan las transiciones tipo evento, hay transiciones tipo data, hay transiciones de funciones, hay transiciones de tiempo. Entonces, bueno, pues simplemente vamos a usar para este caso una transición del tipo evento. ¿Por qué? Porque el encendido de una máquina es eventual, no sé cuándo la voy a encender. ¿De acuerdo? Bien. Se declara así, chart. La declaramos como una entrada de Simulink. Ahora, como esto va a terminar implementándose en una tarjeta Arduino, ok, vamos a pensar entonces como que el from Simulink serán las entradas de la tarjeta y to Simulink las salidas de la tarjeta. ¿De acuerdo? Claro que en este caso primero las vamos a modelar dentro del Simulink. Ya. Y evento nuevo, pues simplemente el nombre del evento con las mismas letras. Decíamos que vamos a trabajar con el flanco de bajada porque seguro, porque a veces no hacemos buenos contactos. Entonces, para asegurarnos que se hizo el contacto y quitamos el dedo y se apaga y se enciende la máquina. El mismo botón le vamos a utilizar para el apagado, ¿no? Entonces encendemos con con un botón, con el mismo lo apagamos. Okay. Lo que les recomiendo es que vayan haciendo un diccionario de variables que se van utilizando. Entonces, en este caso, por ejemplo, la descripción. Voy a perdonar las tildes, chicos. Y bueno, cuando una máquina es pequeña, no tiene una interfaz, perdón, no tiene mucha funcionalidad. Entonces, eh, no hace falta, ustedes ya abren el programa y ya se dan cuenta, ¿no? Que es cada variable. Pero si esta máquina de estados va a ir creciendo, entonces les recomiendo que vayan llevando ese diccionario de variables. Ya. Algo que también es importante recordar, el puerto. Acuérdense que los eventos solo nos permiten el ingreso por un canal a la máquina de estados.
Entonces, siempre es muy importante llevar en cuenta o tener en cuenta el puerto por el que va a entrar este evento. Entonces le ponemos apply OK. Y entonces aquí el icono nos muestra que estamos escuchando un evento y está escuchando el flanco de bajada, ¿no? Aquí le vemos. Ya, entonces el flanco de bajada, perdón, el botón de encendido, ¿de acuerdo? Es un pulsador que al momento de presionarle, pues se activa o envía un alto, en este caso, y luego le quitamos y vuelve al estado regular, a la posición normal del pulsador. Para simular eso vamos a utilizar del dashboard este pulsador, ¿ok? Ya. Si a veces en las tareas pedimos, ¿no?, que primero se haga la simulación, entonces ahí sí, pues, todo con los elementos del dashboard. Una vez que está esto, pues sabemos solicitar que se implementen en las tarjetas Arduino. Entonces ahí lo que tendríamos es que cambiar estos botones por pulsadores reales y las entradas respectivas del Arduino. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, doble clic. Bueno, todavía no tengo nada asociado a este bloque, así que vamos a ponerle aquí la entrada y le vamos a asociar a una constante. Ya está. Entonces, de esa constante, chicos, le voy a poner en 0. El sample time, como todavía no vamos a aterrizar en un hardware, entonces le podría dejar ahí. Si voy a aterrizar en un hardware ya, entonces tendríamos que ver cuál debe ser el tiempo de muestreo para trabajar con ese hardware, dependiendo de la planta que queramos controlar. Okay, entonces, bueno, ahorita vamos a hacer la simulación, le dejamos ahí como tal cual, luego vamos a trabajar con ese. Sí, lo que sí voy a cambiar es la constante 0, ¿no? Ya. Entonces, a esta constante, pues le voy a relacionar con este elemento de la interfaz gráfica. Entonces, doble clic, ahí. Y aquí le damos clic, ¿no? De tal manera que se asocia esta interfaz gráfica, este elemento de la interfaz gráfica con este check y ya está. Entonces, en el botón text, pues on off. ¿Ya? Cuando se enciende uno, y si escondemos el texto que se podría escribir, si no quiero que aparezca, ya basta con ese texto ahí. Ok, le testeamos. Ahí está, cambia a 0 a 1 y ya estamos simulando el funcionamiento de un pulsador. Ya. Si ejecutamos esta máquina de estados, entonces, bueno, vamos a darnos cuenta que la máquina no va a reaccionar en la primera operación. ¿De acuerdo? Miren, bueno, infinito. Profe, disculpe que le interrumpa, ¿puede repetir lo del botón? Me traje un poco. Sí, entonces doble clic, ¿no?, en el botón. Seleccionamos la constante a la cual le quiero asociar, ¿no? De tal manera que el dato que presiono aquí, pues, se vaya esta constante a este bloque. Entonces, check. El nombre que quiero que aparezca, o el texto más bien, no el nombre, ¿no? El texto que quiero que aparezca sobre el botón y cuál va a ser el estado de encendido. Es decir, cuando yo presione, ¿qué quiero, no? Porque podríamos hacer la lógica inversa, ¿no? Cuando enviamos ceros también, ¿no? Porque también podemos armar eso en la entrada al Arduino, también podemos enviarles ceros, ¿no? Bueno, vamos a enviarles altos y bajos, entonces solo vamos a escuchar los bajos porque estamos con un evento. No hay lío ahí. Ya. Entonces, miren, si aquí infinito en la simulación, si le damos play, esto va a simular como que le estamos conectando a la máquina a la energía, ¿de acuerdo? Le conecto a la energía. Y pues bien, la máquina no está en ninguno de los estados, ¿de acuerdo? Es porque no tenemos ningún elemento que controle el timing o controle los ciclos de funcionamiento de esta máquina de estados. Como ustedes pueden ver, ninguno de estos se ha encendido. Vamos a darle un on, ¿de acuerdo? Entonces le di clic, miren, ya cuando le dimos un 1, un alto, entonces estamos en el estado on.
Es decir, recién el sistema de control reacciona al pulso, ¿no es cierto?, a este evento. Esto quiere decir que el programa ahorita, o la máquina de estados, está escuchando una operación mientras presiono ese pulsador, ¿no? Entonces ella recién, si yo presiono esto, va a ser una operación. Si presiono esto, va a ser una operación. Como ahora las operaciones simplemente son cambiar de estado on a estado off, entonces se muestra eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo hago esto y aquí hubiese más bloques, se realizaría las operaciones que estén aquí una sola vez, no en bucle. Entonces, para que quede mejor entendido, diríamos que ahorita el código acabo de programarlo en el setup del Arduino y en el loop no hay nada. Es decir, toda la lógica la programé en el setup. ¿Okay? Levanté un LED, lo que sea, está en el setup. Pero en el loop no hay nada. Y cada vez que yo presiono el botón reset, en este caso el encendido del Arduino, o sea, de esta máquina de estados, o el reset del Arduino, recién haré una operación, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos un reloj que marque el timing del funcionamiento de esta máquina de estados, por eso se pone el clock. En la tarjeta de Arduino ustedes van a ver un cuarzo, que por lo general es de 16 megahercios. Algunos vienen diferente y también, por ejemplo, si no es del italiano, si es del que viene de China, a veces le ponen de 4, otros le ponen de 8 o de 16. Me he dado cuenta que el que es sabe venir de 16, pero sí, como a veces nos compramos productos que, acuérdense que eso es libre, entonces le ponen un. Y esto podría, sí, influir en los resultados, sí. Que a algún compañero le dé otro resultado y a nosotros otro diferente, sí, porque va a influir en los ciclos de funcionamiento del procesador de su microcontrolador, ¿ok? Que, que pueden llegar a ser lo mismo resultado también, ¿no? Entonces, a veces no necesitamos mucho procesamiento y 4 megahercios y 16, pues no van a hacer la gran diferencia, dependiendo de la tarea que queramos realizar. Entonces, le voy a poner un reloj para que le lleve el ritmo a la máquina de estados. Ok, entonces, pues nos metemos en la máquina de estados y le damos otra entrada, evento tipo Simulink. ¿De acuerdo? Aquí añadir una entrada de evento, okay, al Simulink. Entonces le ponemos una entrada. Si bien es cierto, esto es una transición, ¿de acuerdo? Es decir, es una transición interna que simplemente nos va a llevar el timing. No la voy a graficar, pero le voy a llamar clock. Ustedes pueden llamarle como quieran. Reloj o algo que se asocie a que esto va a llevar el ritmo de trabajo de esta máquina de estados. Entonces, le vamos a poner el trigger. Acuérdense en que piensen en una señal cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, el alto y el bajo. Y vamos a pensar que en lo que dura ese alto, voy a leer puertos. Bueno, hacer la lectura y escritura del registro, ¿no? Se llama así, los puertos en realidad son registros. Va a ser la lectura y escritura de registros. Y en el bajo, lo que dura el bajo de esa señal, me voy a dedicar a procesar esa información, ¿no? La que leí y luego la que tengo que escribir. Entonces, si pensamos en esa curva de una señal que tiene un alto y un bajo, el tiempo que le vamos a asignar a la lectura del registro y escritura, ¿okay? Se podría modular con una señal que es PWM, ¿no es cierto? Y así nosotros podríamos llevar el ritmo de trabajo de la máquina de estado. Es decir, tú tienes, por ejemplo, un segundo para procesar, ¿no? Para procesar la información que recibiste, ¿de acuerdo? Y tenemos otro segundo para escribir y leer el registro. Entonces, ese reloj nos va a dar el timing de funcionamiento. Como tengo que escuchar el alto y el bajo, entonces el reloj debe estar seteado aquí con los dos,
los dos flancos, ¿no? El de subida y el de bajada. Cuando escucho el de subida, escribo y leo los registros. Cuando escucho el de bajada, pues me dedico a procesar esa información. Y ese va a ser los ciclos de trabajo de la máquina de estados. Entonces aquí le dejamos en either y el puerto pues se queda en 2. ¿Ya? Lo mismo podemos hacer aquí, ¿no? Clock es un bloque para llevar determinar el ritmo, para el timing, para el ritmo del trabajo de la máquina de estados. Ok. Ya, muy importante que esto cuando ya vaya creciendo, pues ustedes lleven este diccionario. Así ya luego solo chequean para qué era cada una de las variables que vamos creando aquí. Bueno, entonces le ponemos apply. Como les decía, esto es algo que no se grafica porque no estamos utilizando esta transición para cambiar de estados, pero sí para darle el ritmo a esta máquina. Y va a estar en el puerto 2. Entonces vamos para acá y de vuelta, ¿no? Si se fijan, entonces el icono de la entrada de los eventos cambió, ¿no? Porque ahora estoy tanto escuchando el flanco de subida como el flanco de bajada. Le vamos a poner aquí le voy a borrar, ¿no? Le vamos a poner un MUX para poder ingresar con dos señales, ¿no? Porque aquí simplemente tenemos un puerto y hay que compartir. Entonces, MUX. Ok, entonces es importante llevar el conteo de los eventos y el número del puerto. Entonces decíamos que el encendido está en el puerto 1, por eso le ponemos primero, y el clock, el reloj, está en el puerto 2. Esto por lo general se pone como un generador de pulsos, ¿no? Pulse generator. Y le vamos a poner aquí. Ya. Listo. Este simplemente me va a dar el timing, así que le vamos a dar doble clic. Podemos, si en este caso estamos simplemente validando las transiciones y que la máquina pase de un estado al otro, entonces no hace falta todavía setear el tiempo de muestreo. Le podemos dejar así como el tiempo usado para la simulación, ¿de acuerdo? La amplitud está en 1. Se podría entender también como un 1 lógico. Acuérdense que en la TTTL es 5, ¿no? Entonces 5 voltios y 0 sería el 0 lógico. Okay. Por eso le dejamos en 1, no se entendería como un 1 lógico. Y el periodo. Entonces, como voy a sacar una señal cuadrada, okay, tengo que pensar en el periodo y luego en el ancho del pulso. Entonces, digamos que vamos a sacar una señal con un periodo de 1 segundo, es decir, alto y bajo en 1 segundo. Y el ancho del pulso le voy a poner en el 50%. Eso quiere decir que la mitad de ese segundo, 0.5 segundos, voy a permanecer en alto y 0.5 segundos en bajo. En el procesamiento de la máquina significaría que 0.5 segundos estaré estaremos leyendo y escribiendo el registro, los registros, y 0.5 estaremos realizando el procesamiento de esa información. ¿Ya? Entonces le dejamos en ese dato. Pongo apply, ¿ok? Si ahora energizamos la máquina, que sería el hecho de que yo aquí le dé play, run, entonces miren, a diferencia del otro es que ya estoy directamente en el estado azul, en el estado off. Eso quiere decir que si lo hubiésemos hecho en Arduino, ¿no? Que ya pasó el setup y ahorita estamos en el loop esperando cualquier instrucción. Entonces ahora sí estamos en el loop, programamos todo en el loop. Decimos que si presiono este, se debe pasar al estado on. Y si vuelvo a presionar, se debe apagar. ¿Okay? Eso es lo que se programó ahora. ¿De acuerdo? No es complicado. Simplemente aquí una cosita, ¿no? Aclarar que es muy importante. Esto es de todas las máquinas, ¿no? Esto es de todas las máquinas. El botón de encendido y la transición del reloj. Eso es de todas las máquinas.
Entonces, si nosotros queremos hacer una implementación del código o un sistema en tiempo real, lo que deberíamos generar código es de estos elementos que los acabo de encerrar. Estos pues simplemente se reemplazarían por periféricos en el microcontrolador o en el sistema de control que estemos utilizando para esta estrategia. ¿De acuerdo? Ya. Permítanme ahí un momentito que siguen llamando. Listo, chicos. Entonces, seguimos, ¿no? Esta partecita es para que se pueda generar el código y esto es lo que nos llevamos a los sistemas de microcontrolador. Nada más. Ya. Vamos ahora acá a la máquina. Como les decía, aquí en el log debemos programar la secuencia del apagado. Entonces, algo que también es que un elemento que siempre está ausente en sus trabajos es que no hay un indicador que me diga que si su sistema está apagado o está encendido. Suele pasar que muchas veces no hay ni botón de encendido, pero digo, bueno, ¿no? Pero un indicador de encendido sí debería haber. A veces el botón, pues simplemente tiramos un cable de la entrada digital a los 5 voltios y ya se enciende, ¿no? Aunque no deberíamos hacer eso, pero bueno. Ya, pero un LED indicador, un LED piloto sí debería haber. Entonces, le programamos, ¿no? La línea esta de instrucción. Ponemos entry, es decir, cuando entremos a este estado, vamos a poner un LED de encendido, perdón, un indicador de la luz apagada y le ponemos en off. Okay. Y también le vamos a apagar ahí, ¿no? O sea, desde el único que se apaga en ese estado, ¿no? LED off igual a 0. Algunos ponen así, ¿no? Dicen, bueno, prendo en el apagado y encendido lo apagamos, ¿no? Es decir, cuando la máquina está apagada, prendemos el foquito rojo, que siempre tienen las máquinas ahí, ¿no es cierto? Ese indicador de ese foquito rojo indicándome que está apagado. Y en el on, pues tenemos lo apagamos, es decir, el foquito rojo ya no está, ¿de acuerdo? Ya. Tiene sentido si fuesen estos dos estados, ¿no? Pero puede ser que tengamos más estados, por ejemplo, un estado de encendido, un paro de emergencia, una actualización del framework del sistema, de acuerdo, una actualización de un estado para actualizar el software, y etcétera, etcétera. Entonces, el foco off debería apagarse, si tuviese varios estados aquí, ¿no es cierto? Como decir, el estado para actualizar el software, el estado de emergencia, entonces tendría que escribir esta línea apagar en todos esos lugares, ¿no? Y si apago, no sabría en dónde lo apagué, ¿no? Si está encendido, se apaga el off. Si estoy en pausa, se apaga el off. Entonces, lo que hacemos en esta instrucción de arriba, cuando escribimos el excite y let off igual a 0, eso quiere decir que la máquina no está en el estado apagado, pero está en cualquier otro. O sea, apagarlo aquí significaría que tengan cuidado. Si este foquito está apagado, eso significa que la máquina no está en el off, está en cualquier otro lugar. Tengan mucho cuidado en dónde está. ¿Ok?
Eso también nos sirve para las tareas de mantenimiento de las máquinas si tenemos indicadores, ¿no? Si se prende este foquito es que el nivel de agua es poco. Si se prende este foquito es que la temperatura está arriba. Si se prende este foquito, entonces poner estos indicadores pues justamente nos permiten mejorar y acelerar las etapas de mantenimiento también y de explotación de las máquinas que estemos pensando. ¿Ya? Entonces, sí, como recomendación, el único foco que se debe apagar, bueno, al menos que yo haya, en este tiempo que hayamos hecho máquinas y que, y que he visto que es el único foco, no se me ocurre otro, ¿no? Que se debe apagar apenas salgo de la habitación. Eso sería eso, ¿no? Salgo del estado off y voy apagando las luces. Para decirle al usuario de que tenga cuidado que no estoy en el off, ¿no? O sea, tenga cuidado porque si la máquina no está funcionando y el foco rojo está apagado, entonces hay que tener en cuenta si la energía está constante, está fluyendo, ¿de acuerdo? Si no es la energía, entonces si algún mecanismo está atrapado, atrancado, ¿de acuerdo? Y que no vaya a meter la mano en algún lugar donde pueda ser peligroso. Entonces, este foquito sí se debería apagar ahí. Lo que sí podríamos poner es uno en donde se alteran, por ejemplo, aquí podríamos poner entry, se alternan, perdón, los estados, será let on igual a 1, es decir, cuando ingresemos a este estado lo prendemos, y cuando entremos al estado off lo apagamos. Entonces aquí podemos poner un let on igual a 0. Sí, en este sí hay sentido, porque me está indicando la transición entre el off y el on. En el otro caso, como les decía, el apagado es algo bien complicado, ¿no? Para nosotros suele ser, porque yo así he visto las tesis, es que el apagado es el botón, el switch, ¿no? El que une, el que permite el paso de la corriente por el positivo de la máquina, ¿de acuerdo? Entonces ese es el encendido, ¿no? Y ya, obviamente si quito la energía, se apaga todo, pero no debería ser así. Entonces, con las máquinas de estado yo podría ir controlando las secuencias también de apagado. También podría utilizar transiciones de tiempo, ¿no? Es decir, a ver, bajo primero el motor, ¿de acuerdo? Esperamos unos 3 segundos, 4 segundos, un minuto hasta que paren las revoluciones, ¿ok? Y luego apago actuadores o lo que sea. Entonces, así deberían ser las lógicas de apagado y de encendido. Bueno, ya las tenemos. Todo lo que dictamos o escribimos dentro de los estados se consideran salidas y todas las transiciones o los que escribimos sobre las transiciones se consideran entradas. Entonces aquí he aumentado dos salidas que serían el LED off y el LED on. Entonces chart, añadir entradas y salidas y estos sí son datos. Ahora, ¿por qué datos y no eventos? ¿No? O sea, para que se encienda un foco en una máquina necesito escribir un registro, ¿de acuerdo? Y pues si la máquina no está encendida, no voy a poder escribir ese registro, en primer lugar. Entonces, debe ser dato. ¿Por qué no es un evento, por ejemplo, por qué no es un dato, por ejemplo, el switch? ¿De acuerdo? Ya. Por el mismo criterio que acabo de decir, porque es un dato la salida, ¿no? ¿Por qué no es un dato el switch? Porque para que ese switch sea considerado un dato, debo escribirle sobre un registro. Y para que el registro permita escritura, debe estar encendida la máquina. Entonces, ¿para qué pongo un botón de encendido si ya está encendida la máquina? Se dirá, ¿no es cierto? Entonces, por eso no utilizamos un dato, una transición del tipo dato, sino utilizamos una transición del tipo evento. Ahora, ¿qué es la transición del tipo evento? Entonces, la transición del tipo evento siente las caídas de tensión, o los altos o los bajos, ¿de acuerdo? En el pin que está conectado, y lo siente a manera de hardware, ¿no? Es decir, si siento ahí una caída de tensión, entonces eso dispara una alerta, y esa alerta pues enciende el sistema. En el caso del switch, ¿de acuerdo? O sea, lo que va a pasar es que el microcontrolador va a escuchar o va a sentir esa caída, y de tensión o esa subida de ese alto, ¿de acuerdo? Y lo que va a pasar es que, de acuerdo a lo que yo tenga programado en esa línea de hardware,
voy a encender al sistema lógico. De todas maneras, el sistema debe estar energizado. En este caso, el microcontrolador debe estar energizado. ¿De acuerdo? Pero no es lo mismo que yo le ponga un switch en el plus y le presione y eso energice todo el sistema. Y luego, porque hay que tenerle energizado, y luego con otro pulsador encender y empezar la lógica de funcionamiento del sistema. ¿Okay? Entonces, esa sería la razón fundamental de por qué el encendido es un evento, porque para eso necesito no necesito escribir un registro o leer un registro, ¿sí? Y por qué la salida es un dato, no es un evento, ¿no? Porque la salida significa escribir un 0 en un registro, escribir un 1 en un registro, y para poder escribir esa información, pues 1, 0. Bueno, esto ustedes lo vieron en microcontroladores, ¿sí? Entonces le ponemos LED off y esta será la salida hacia Simulink. En algunos casos, chicos, más que todo, si van ustedes a implementar en tarjetas que no sean el Arduino, muchas veces tenemos por ahí una tarjeta de Texas Instruments, un Piccolo para controlar los motores, o tenemos por ahí una tarjetita de PIC, ¿de acuerdo? De microchip. Entonces, ellos sí tienen mucho cuidado con sus compiladores al momento de interpretar las entradas y salidas. El datasheet de cada uno de estos microcontroladores nos dice qué tipo de dato aceptamos y qué tipo no. Entonces aquí donde dice type podríamos poner el tipo de dato que ellos aceptan. Y también nosotros deberíamos tener en cuenta al momento de realizar las operaciones dentro de la máquina de estados, ¿no? De ir respetando el tipo de dato que estamos utilizando. Podría aquí seleccionar, por ejemplo, pensando que voy a implementar en una tarjeta de microchip de un PIC, ¿de acuerdo? Entonces, que voy a enviarle a una salida digital. Aquí debería poner Boolean de una vez. Esa sería una opción. De aquí, en la máquina de estados, ir seleccionando ya el tipo de dato, ¿de acuerdo? Y de esa manera me iría ahorrando espacio en memoria también, o mejorando el uso de la memoria de mi microcontrolador. Bueno, muchas veces no pasa eso, pues le dejamos tal cual. Podríamos corregir eso a la salida, ¿no? Entonces le ponemos LED off, apply OK. Como voy a trabajar en el entorno Simulink, entonces él me exige que trabaje con el tipo de dato double, al menos que yo cambie todos los tipos de datos, ¿no? Entonces acuérdense que double es un dato con un registro bastante alto. El más alto. Vladi, no le va a dar error porque está puesto LED off en vez de LED off. Seguro que me debe dar error. Entonces le ponemos LED, ¿no? Quiere dejarse. Ahora sí. Ya. Gracias. Entonces, ya, si le damos, nos faltaría el LED on, ¿no? Entonces tendríamos que poner chart, añadir entradas, y le ponemos una entrada desde Simulink. Y le ponemos aquí entonces LED on, ¿no? Y ya está. Lo mismo podríamos hacer con el tipo de dato. Pero como les digo, eso habrá que revisar en qué arquitectura vamos a implementar estas cosas. Si vamos para arriba, ¿y por qué le puse entrada? Vamos a tener que cambiar, chicos, estas son salidas. Vamos a poner control H. Control H me aparece el diccionario de variables, entonces ahí es fácil, ¿no? Estos eran salidas. ¿Okay? No sé por qué les puse entradas. Ya está. Ok, esa es una forma rápida de cambiarlo, ¿no? Control H, vemos el diccionario de variables y cambiamos lo que no nos guste. Al igual aquí nos van a aparecer los eventos, ¿no? Y la descripción. Aquí pueden poner la descripción acá al final, ¿no? El LED off. Tendríamos que poner que es el LED indicador del apagado, ¿no? Y lo mismo tendrían que poner con el otro. Así vamos llevando el diccionario de variables. Es importante también que si, acuérdense otra vez del modelo en B,
otra vez en qué parte del modelo en B nosotros estamos. Y acuérdense que arriba de nosotros están todavía las otras etapas de diseño. Entonces, en algún momento tendremos que comunicarnos con ellos y nos van a decir, oye, ¿en qué pin pusiste el LED? ¿O en qué pin pusiste el switch? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya le enviamos este diccionario de variables y él ya sabrá en dónde tiene que colocar cada uno de los elementos. Perdón. Ya. Entonces, bueno, voy a poner un terminator porque voy a utilizar el bloque, un bloque más de la interfaz gráfica que se llama, creo que es LED, no sé cómo se llama, aquí está, lamp. Y le ponemos la lámpara. Hay que de ley nombrar las líneas, las conexiones, porque si bien es cierto, los interfaces de entrada como potenciómetros, como pulsadores, trabajan con bloques de entrada, las interfaces de salida trabajan no con bloques de salida, sino que trabajan con las señales de salida. O en realidad con las señales, no necesariamente de salida. Podría trabajar con con esto, ¿de acuerdo? Mientras que los elementos de la interfaz de entrada trabajan con estos bloques de entrada. Ya. Entonces, doble clic. Correcto. Seleccionamos el canal, pero antes al canal debemos ponerle nombre, ¿no? Le voy a bautizar. Por lo general le bautizo del mismo nombre de la salida del state flow, ¿no? Que usé. Entonces le puse LED off. De tal manera que acá me aparece signals, LED off. Le damos check. ¿De acuerdo? Y así ya estaría asociado este elemento de la interfaz gráfica con esta línea, ¿no? ¿Okay? Con esa salida del state flow. Entonces dice, miren, el estado de salida, acuérdense que este es el foco rojo, debía haberle puesto así, no LED red, pero bueno, acuérdense que el LOF es un foco rojo en la mayoría de aparatos, ¿no? Que nos indica que la máquina está apagada. Entonces lo que hacemos aquí es ponerle rojo, voy a ponerle rojo ya, set, y le pongo 1 cuando esté encendida, ¿ok? Más, cuando esté apagado, es decir, cuando el estado sea 0 de esta línea, ¿de acuerdo? Porque por esta línea voy a mandar o unos o ceros, ¿ok? Entonces le vamos a cambiar de color. Por ejemplo, podemos ponerle un color en formato de RGB, podemos ponerle que todo sea 0, ¿no? Indicando que está apagado. Ya. Indefinido, dejémosle tal cual, ¿no? Es decir, si empezó la simulación o vamos a empezar la simulación, pues que esté así. Le ponemos apply y OK. Ya está el LED off. Y lo mismo hacemos para el LED on, ¿no? Entonces copiamos uno, doble clic. Tenemos que seleccionar el canal, ¿de acuerdo? Doble clic también para bautizarle como LED on. Ya, volvemos a seleccionar el canal. ¿De acuerdo? Le quitamos, ya está asociado al canal LED on. Ok, aquí tendríamos que cambiar de color. Esto es verde. Por lo general funciona así, no está en verde cuando las máquinas están encendidas. Y ya igual el 0 pues negro y el indefinido le dejamos así en gris. ¿Ya? Entonces le ponemos apply OK. Ya. Entonces también es válido, chicos, por ejemplo, si no tenemos indicadores LEDs o focos en casa, pues podemos utilizar nuestro computador para trabajar con la interfaz gráfica y que nos indique si la máquina está funcionando de manera correcta o no. Entonces le vamos a poner play. Ya, entonces miren, eso quiere decir, cuando le di play, cuando le dimos start, eso quiere decir que conecté la máquina a la energía, es decir, la máquina está energizada ahorita, ¿no? Es decir, presionamos ese pulsador que saben poner en la entrada, ¿no? Tic, ya. Entonces ahorita la máquina está energizada. Como la máquina está energizada, el microcontrolador se fue a este estado a programar el off, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa off? Que el foquito esté,
el rojo está encendido y todos los indicadores apagados, todos los actuadores apagados, todo abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en el estado off debería programar todo lo que significa para mí estar apagado. Ahora, alguien podrá decir, para mí estar apagado significa que, miren, en realidad no estoy apagado, ¿no? En realidad estoy mostrando un foco rojo encendido, en realidad no estoy apagado. Entonces te estoy mostrando un foco rojo encendido, pero también puedo abrir la cámara y vigilar, puedo abrir un micrófono, puedo enviar datos desde tu computadora, actualizar el software, pero pareciera para nosotros que está apagado, pero no, es una percepción que le damos a la persona para que eso suceda. Para que esto pueda funcionar siempre, necesitaríamos que tenga autonomía de la red eléctrica este sistema, ¿de acuerdo? Esta máquina de estados. Lo que se logra, como no es, o sea, no es que tenga que mover motores, simplemente procesar información, entonces con un sistema de baterías ya podríamos darle autonomía a esta máquina de estados, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos al otro punto, ¿no? Para apagar su máquina por completo deberían sacar la batería o que se gaste, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, y hay que tener cuidado mucho con lo que programamos en el off. Para mí, o sea, lo más importante es cómo yo apago la máquina. ¿No? Claro, es decir, si no programo la lógica de la máquina, pues esa máquina no va a funcionar. Estoy asumiendo que ustedes saben todos ya programar bien. Eh, Incluso así, pues siempre controlo el off, ¿no? A ver cómo está el off. Donde se encuentra la mayor cantidad de fallos es en la programación del estado off. Y suele pasar que eso es lo que causa la mayor cantidad de accidentes. Ya chicos, entonces ahí hacemos una pausa, nos vemos en 10. Gracias, Inge. Ya, chicos.
Seguimos, chicos. Entonces, lo que viene aquí es ir poniendo los estados de la lógica. Vamos a pensar en un ejemplo bien fácil. Vamos a pensar que queremos controlar la temperatura, como les decía, del disco. Y voy a poner dos ventiladores. Por lo general, ustedes han visto, ¿no? Esos que tienen abajo dos ventiladores. Yo le puse uno arriba y abajo. Y lo que quiero es enfriarle, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, le ponemos un estado, ok, y a este estado le voy a llamar ventilador 1, o ventilador, perdón, on, pero como es un motor, en realidad no es el ventilador, ¿de acuerdo? Voy a llamarle motor 1, ¿no? Motor on. Y motor off, aunque en realidad la lógica es esta, ¿no? Que siempre empecemos con las cosas apagadas, ¿no? Entonces le voy a borrar este de aquí y le ponemos esto ahí. Ya. Listo. Entonces, yo le tengo una transición ahí que si sobrepasa los 30, en realidad le tengo que si sobrepasa los 30, ponemos temp. Como ya es dato, es decir, ya la máquina está encendida y necesito escribir el registro, es decir, estoy utilizando el conversor análogo digital para leer la temperatura. Y la temperatura, perdón, y lo que se está escribiendo ahí se hacen registros, si el funcionamiento del conversor análogo digital necesita escribir registros, la lectura y escritura, entonces ya necesitamos que esto sea dato, ¿no? Lo que voy a escribir ahí es un dato. Entonces vamos a decir que si la temperatura es mayor que 30, que se encienda el motor del ventilador. Porque el ventilador, acuérdense que no solo es el motor, ¿no es cierto? El ventilador puede ser eso, más los botones o lo que sea. Y si solo es del ventilador con las aspas, pues de todas maneras encendemos el ventilador, el motor, ¿de acuerdo? Ya está, entonces motor on y la transición de regreso, pues ya cuando baje los 25. Entonces a veces no pasa eso porque como cuando está actualizándose o cuando estoy haciendo un backup, ¿de acuerdo? Entonces las temperaturas tienden a subir justamente por la cantidad de información que estamos enviando. Entonces pasa mucho tiempo, ¿no? Hasta que terminen. Pero este 30 lo que hace es que le mantiene frío. Y ahorita estoy haciendo un on-off, es decir, aquí voy a hacer 30 y le voy a conectar al ventilador al máximo, ¿de acuerdo? El ventilador lo vamos a conectar al máximo de su potencia. Es decir, simplemente le mandamos directo el voltaje de la fuente. Ya. Entonces ahí estaría la transición. Como acabo de escribir algo sobre las transiciones, van a ser entradas. Entonces, chart, añadir entradas, entradas desde data input, desde Simulink. Y entonces le vamos a llamar temp. Ya, o temperatura o lo que sea, ¿no? Entonces le ponemos apply y ok. Entonces vamos para acá, volvemos a simular. Pero antes voy a poner un elemento para simular la temperatura. Vamos a poner otra vez esta constante por acá. Y para simular eso, o modelar, perdón, la variación de la temperatura, voy a utilizar un knop, este elemento de la interfaz gráfica, que me permite modelar un potenciómetro. Como es una interfaz de entrada, entonces doble clic aquí y debemos seleccionar el bloque en donde queremos cargar ese dato. Entonces podemos ponerlo ahí. Para que no aparezca así constante, lo que sea, podemos ponerle también el mismo nombre de la variable de entrada de la máquina de estados. Le podemos poner el nombre del bloque. Volvemos a seleccionar. Aquí ya me diría entonces a qué bloque estoy relacionando esta interfaz, ¿no? Listo, lineal, sí. También hay logarítmica, como los potenciómetros, entonces le dejamos lineal. Mínimo, si estamos hablando de la temperatura, bueno, yo esperaría que mi casa no baje de 12. Yo tengo sistema de calefacción. Y sí, entonces esta podría elevarse bastante, ¿no? Entonces yo esperaría que el máximo pues sea unos 60 y no quemar. Sí puede llegar a subir, ¿no? Entonces, bueno, pongámoslo unos 75 ya.
pero ya estaría en problemas. Ok, entonces le ponemos a play. Y estamos encendidos, ¿no? Entonces, bueno, miren, si movemos esto no pasa nada porque como la máquina está apagada, entonces nada que ver. Simplemente estoy registrando aquí la información, no quiere decir que esté todavía escribiendo en los registros. Entonces le ponemos play. ¿Ya? Ok. Y como ustedes pueden ver, pues la lógica es que esté allá, ¿no? En el off. Y controlarle desde aquí. Entonces ya estamos mayor que 30. Se pasó al on. Y por acá le bajamos y le subimos y le bajamos y así estamos, ¿no? Entonces funciona la lógica. Suele pasar que sube de 30, este está prendido y se mantiene ahí en 35, 37, pero ya me pasó que empezó a subir a 47, cerca de 50 y ya, o sea, el ventilador me di cuenta que ya no hacía ningún trabajo, ¿no? Más le topé al ventilador, también ya estaba recibiendo calor del disco. Entonces me di cuenta que necesitaba otro ventilador, ¿de acuerdo? Entonces le puse otro ventilador. Pero primero aquí hagamos lo siguiente, ¿no? Vamos a poner esto. Le voy a poner entry para prender el motor. Le ponemos que el motor igual a 1. Perdón, 0, ¿no? Lo vamos a apagar. Y aquí le vamos a poner motor entry y ponemos que el motor es igual a 1. Entonces podríamos completar esa salida también. Entonces vamos para acá, donde dice char, añadir ahora salida, ¿no? Es este motor, salida, donde ponemos motor y apply, ¿de acuerdo? Apply y ya lo tenemos. Ok. Entonces, bueno, toca modificar esto. No tengo algo que me diga la rotación del motor, pero sí podríamos simularlo con otro LED, ¿de acuerdo? Entonces, voy a copiar esto aquí. Estoy en pausa, ¿no? Ya. Y entonces esta la vamos a asociar con este canal, ¿no? Que le vamos a llamar motor. ¿Sí? Y entonces doble clic. Le puedo mantener con el mismo color, ¿no? Solo que no sé por qué. Ah, perdón. Debemos asociarle a ese canal. Entonces seleccionamos el canal. Seleccionamos aquí el motor. Puedo dejarle con el mismo color. Ustedes podrían cambiar si quieren cambiarle de color. Bueno, simplemente voy a indicar que el motor está encendido, ¿no? Ya. Entonces le damos play. La máquina apagada. Como la temperatura es mayor a la que estoy diciendo, pues se va a ir directamente al on y va a prender el motor, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, esto está aquí. Si apago la máquina, entonces ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Porque no programé el apagado normal de la máquina dentro del off. Entonces en el off debería bajar todos los actuadores que encendí o que podrían estar encendidos en la máquina. Entonces eso es lo que nos faltaría completar, por eso ese foco se quedó encendido, ¿no? Ya, entonces aquí le ponemos motor igual a 0. ¿Por qué? Porque en el, perdón, no en el side, ¿no? En el entry, ponemos que el motor sea igual a 0. Ya. Entonces, en el log deberíamos apagar todo, ¿no? Todos los actuadores que se levantaron en el estado on. Por eso decía, es muy importante empezar con el off, programando el off y luego ir generando las demás variables. Ya. Bueno, entonces yo lo tenía así, pero me di cuenta que me hacía falta otro ventilador. Claro, y
otro ventilador que funcione independiente del primero, ¿no? Porque si el uno no funcionaba, entonces que el otro se mantenga como respaldo del primero. Para lograr hacer eso, entonces lo que hice fue seleccionar esto. Le puse en un subchart, creé un subchart. ¿O no? Pero, ¿saben qué, chicos? Agrupémoslo nomás. Primero lo agrupamos, ¿eh? Y lo... Entonces, agrupar. Oye, déjate agrupar. Y ahora sí, entonces vamos a crear un subchart de esta selección. Ya, y este le voy a llamar el ventilador 1, ¿no? Ventilador 1. Ya, que no me dejas funcionar. Ahí está. Entonces ahí está el ventilador 1. Y para no programarle de vuelta, entonces lo que hice fue copiar y pegar. Entonces ya tenía el ventilador 2. Lo que sí nos toca es entrar aquí y modificar la variable motor. ¿De acuerdo? Porque no puede haber en dos estados la variable. Lo que sí podemos tener es la temperatura, la misma transición. ¿De acuerdo? Lo que no podemos desactivar al mismo tiempo, de manera distinta, una variable de salida. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que le pongo aquí motor 1 igual a 0, motor 1 igual a 1. Entonces, vamos para acá. Ya. Aquí lo que me va a decir es que dime cuál es la transición por defecto. Pero no quiero transición por defecto. Quiero que los dos trabajen en paralelo. Primero metámonos aquí y añadimos esta salida, ¿no? Este motor 1. Entonces vamos para acá. Chart. Añadir salidas. Y añadimos una salida a Simulink que se llama motor 1. Ya. Entonces ya tenemos el motor ese de salida, ¿no? Motor 1. Okay, y ya le completamos. Podemos hacer lo mismo que hicimos con el otro motor. Ponerle un LED, ponerle un terminator. Y ponerle un nombre, ¿no? Motor 1. Que debía haberle puesto motor 2 por ventilador 2 y el otro motor 1, pero bueno, ya es cuestión de nombrar las variables. Bueno, me va a decir ahora, como tengo dos estados, no has puesto cuál es el estado por defecto, pero yo no quiero que empiece en uno en específico. Yo quiero que los dos estén funcionando de manera independiente. Entonces le damos clic al chart más grande, al estado mayor, y clic derecho, entonces ahí lo hacemos que funcione en paralelo cada uno de los estados que estén dentro, ¿no? Entonces solo el nivel de desagregación va a ser hasta el primero, es decir, los estados que estén dentro del estado ON van a funcionar en paralelo, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que los estados, los subestados de estos estados también vayan a funcionar en paralelo, solo los estados, ¿de acuerdo? Entonces le ponemos paralelo. Bien. Y ahora, miren, allá se fue la alerta, ¿no? Porque la alerta me decía es que no sé cuál de los dos estados elegir al momento de ingresar a esta transición. Inge, ¿puede volver a hacer eso de poner en paralelo, por favor? Entonces le damos clic aquí al ON, ¿no? Donde dice ON, le damos clic ahí, de acuerdo al estado mayor, clic derecho, ¿ok? Y hasta donde dice Decomposition. Entonces aquí verán que en secuencial o exclusivo es el OR y paralelo, pues aquí, ¿no? Ya le quité, entonces le voy a volver a poner. Otra vez me aparece la alerta, ¿vieron? Que ya, entonces le ponemos en paralelo. Ahí está en paralelo. Ok. Ya. Ahora, como les decía, no quiero que los dos trabajen en los mismos rangos, ¿no? Es decir, si el otro no alcanza a ventilar, ¿de acuerdo? A enfriar, entonces que se encienda este. Entonces aquí le puse la transición que si este sea mayor que 45. Eso quiere decir que, no, 35, perdón, no 45.
Quiere decir que si el otro no alcanzó a enfriar a los 30 y la temperatura sigue subiendo, entonces le conecto los dos. Ahora pasa que, o sea, sí se va a subir. Lo que pasa es que el disco es cerrado, la cubierta es plástica, como todos. Tiene por dentro un radiador, un disipador, pero no tengo acceso, ¿no? La otra es desarmarle y meterle adentro los discos. Sí suele subir la temperatura, okay, pero ya no es tan crítico, ¿no? como la vez pasada, bueno, cuando tenía solo un ventilador. Y, ok, entonces alguien dirá, pero entonces métale otro tercero. Sí, yo digo, me toca pensar en un cubo para rodearle de ventiladores al momento que suba la temperatura. Si se parte el primero, es decir, si el B1 está sin funcionar, el B2 va a funcionar y va a funcionar con su lógica que la tenemos ahí, ¿no? Que si la temperatura es mayor que 35, se va a encender y luego que le baja hasta 25, ¿de acuerdo? Entonces vamos a simular eso. Ahorita están los dos estados en paralelo y vamos para acá arriba, entonces le vamos a dar play. Permítame, le ponemos el LED indicador del motor 1 también, ¿ya? Entonces le ponemos por acá. Ok, doble clic. Motor 1. Motor 1. Apply. Y ok. ¿Ya? Entonces ahí le damos play. Ya, entonces como otra vez tengo error, ¿no? No apagué el motor 1. Pero bueno, entonces ahí está encendida la máquina. Si nosotros damos encendido, ahí le damos 1, entonces se enciende la máquina, se enciende todo porque la temperatura es 47. Entonces, para que se apaguen los dos motores, debería yo bajar la temperatura hasta los 20, ¿no es cierto? Un poco más abajo de los 25, miren, se apagan los ventiladores, la máquina sigue encendida. Eso es lo que me indica el LED ON. Entonces le subo un poco más, por ejemplo, 32 se prende un motor, 40 ya debería estar prendido el otro. Y así, entonces, miren, si no baja los 25, ahí ya bajé los 20. Si no bajo los 25, no voy a poder apagar los ventiladores, ¿no? Entonces esto tendría que bajar a los 25 y se apagan los ventiladores. Tengo un problema, ¿no? Digamos que está ahí, ¿de acuerdo? Pero ya me quiero ir, no tengo tiempo, tengo que salir a algún lado. Y más bien voy a dejar apagando esto. Entonces, bueno, apago. Y ahí es el error, ¿no? Muchos cometemos ese error con los apagados. Pero no nos damos cuenta de ese error. Es porque nuestro encendido es bastante rústico, no es el botón que le quita la energía al sistema en realidad. Entonces no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque le quite la energía y obviamente todo se va a apagar. Pero de eso no se trata, ¿no? Entonces entramos a la máquina de estados, ¿no? Y le apagamos en donde debe ser ese motor, ¿no? Entonces vamos por acá y le apagamos. Así ya quedan abajo todos los actuadores que subimos, ¿verdad? Entonces vamos otra vez a hacer la última prueba. Prendemos todo apagado, ¿de acuerdo? Entonces sí, programamos que todos estén apagados, así debe ser. Asegurarse que todo esté abajo, ¿sí? Y luego ya empezamos con la lógica, ¿no? Primero encendemos, ya se encendió, y luego empezamos a controlar el funcionamiento de esto. No se prendieron los dos, si no bajan de 25 no se apagan, y así es como tenemos esto funcionando, ¿no? Ya, y así lo logras, pero hay veces en las que, claro, estoy haciendo una estrategia de encendido y apagado, ¿no? del sistema controlándole on-off y en esos rangos. Si se me pasa de 35, pues le bajo hasta 25. No tengo un set point y tampoco debería tener en este caso un set point, ¿no? Esto me funciona. No es que quiero mantener la temperatura del disco duro a 40, porque no puedo, eso va a depender de la carga, de
de si le estoy haciendo un backup o simplemente estoy enviando información o le estoy sacando información, no sé. Entonces no necesito un set point. Necesito rangos en donde la temperatura, pues para mí estaría bien. ¿De acuerdo? Y la estrategia es así. Pero en el caso de que necesite, por ejemplo, mantener estable la temperatura, qué sé yo, del disco, o sea, no debe ser, ¿no? No hay esa estrategia. Pero digamos que se nos ocurre ponerle a 30. Entonces, esta estrategia de control no es la que necesitamos poner aquí. Necesitaríamos una estrategia de control que nos permita mantener estable la temperatura en ese punto y no es necesariamente un on-off, ¿no? Como el caso de la máquina de estados. Deberíamos utilizar otra estrategia, por ejemplo, un controlador PID o algo así. ¿Okay? Pero también podemos hacer híbridos, ¿no? Entre ellos. ¿Y para qué hacemos los híbridos? Porque, digamos, si mi tarea es mantenerlo en 30, el PID le va a mantener en 30, ¿no? Para que no se vaya muy para arriba o muy para abajo. Pero muy para arriba en un PID, acuérdense que dicen, bueno, más arriba, un sobrepaso del 5%. Ya no puedes, un sobrepaso del 20% ya no podemos más. Entonces, lo que se pasa de ese sobrepaso, ¿de acuerdo? Debería controlarse por la máquina de estados. Y la máquina de estados debería entonces tomar el control del sistema, no quitarle, decirle al PID, tú no puedes. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? En la máquina de estados, para enfriar eso, le damos mucha energía, conectamos 2 ventiladores, conectamos 3 ventiladores, los que sea, para tratar de enfriar eso. Y si no se enfría eso, entonces necesitamos integrar un sistema de alertas, ¿de acuerdo? Un sistema de alertas que nos diga, oye, ¿sabes qué? Esto no funciona, ponte pilas, haz algo. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser esa alerta disparada por no por un evento, sino por un dato, por ejemplo, un dato de temperatura, ¿no? Que si bien es cierto, no sé si va a pasar, no sé si en algún momento mi disco levante la temperatura más de 60, pero si va a hacer eso, como ya me metí a programar algo, lo único que tendría que hacer es ponerle una alerta, ¿no? Y decirle, mira, si tu disco tiene se dispara la temperatura, entonces lo que debería hacer es una transición a un estado en donde me alerte de algo. ¿Okay? También podríamos hacer paros como por decirles de emergencia, ¿no? Es decir, eh, un botón, ¿de acuerdo? En donde le doy clic y alerto, ¿no? Entonces, alerto, ¿qué significa alerta? Entonces vamos a escribir un estado que justamente nos permita determinar la alerta. Entonces, veamos. Doble clic y vamos a poner aquí un estado, por ejemplo, paro de emergencia o, por ejemplo, la salida de emergencia que yo les hablaba de mi temperatura. Pongámosle un paro de emergencia que es más común, ¿no? En las máquinas más que mi elevada temperatura en el disco. Entonces, le ponemos por acá y le llamo a emergencia. Ya. Entonces, la emergencia va a ser disparada por un paro de emergencia. También podría ser este estado una pausa, pero ahí están los críticos, o sea, más bien no críticos, ¿no? Sino las personas que se dedican al diseño de máquinas. Dicen, bueno, la pausa, más bien, la emergencia te dejo ponerle ahí afuera, como que dan chances, te acepto, ¿no? Porque es algo que no necesariamente está programado, concebido dentro del funcionamiento regular de una máquina. Entonces dicen, bueno, te dejo poner la emergencia ahí afuera. Pero la pausa, por lo general, no saben dejar poner la pausa ahí afuera, porque dicen la pausa es justamente, le pausas a una máquina que estaba en on, que estaba funcionando. Entonces, la pausa debería ser un estado dentro del on. Aquí deberíamos programar el on, ¿no? La pausa dentro de este on. Entonces, lo que se hace es fácil, ¿no? Pongo un on, pongo un estado grande donde digo funcionamiento de la máquina, ¿de acuerdo? Entonces ahí programa en ese estado grande, se programa la lógica de la máquina y ponemos un estado segundo que será la pausa. ¿Qué hacer en la pausa? ¿De acuerdo? Entonces aquí ponemos dentro de la pausa y ya tenemos la pausa dentro del estado on. La emergencia sí es un estado que no es
normal en las máquinas, es decir, es normal olvidarse una media antes de meterle en la lavadora, ¿no es cierto? Es normal un calzoncillo o algo así. Pero no es normal que por ahí esté, que se sale fuego por la parte de atrás, ¿no es cierto? O sale humo por la parte de atrás de la lavadora, al menos si no es secador. Entonces, eso sí no es normal. Entonces, lo que hay, la gente que diseña, entonces nos dice, bueno, ahí sí te dejamos que la emergencia esté afuera, ¿no? Entonces, hagamos esa emergencia. Ponemos aquí esto acá. Como la emergencia también es un evento, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a poner el paro de emergencia. Ahí está, paro de emergencia. Ok. Para salir del paro de emergencia podemos volver acá. Si no es muy complicada si es algo complicado, entonces sí, sacamos del paro de emergencia y que la máquina vaya al estado de apagado. Pero si no es algo muy complicado, es algo que, mira, una emergencia porque, qué sé yo, una hoja en la máquina no se cortó muy bien o algo así, pero no queremos parar totalmente el proceso, ¿de acuerdo? Simplemente sí, es una emergencia que surgió, pero no es grave. Entonces podríamos regresar al mismo estado on, ¿no? Si se corrige. Si es algo grave, es decir, si nosotros programamos esas emergencias porque es algo grave, simplemente, entonces le mandamos directamente al off. ¿Ok? Ya. También podríamos hacer esto, ¿no? Es decir, podríamos enviar de aquí a acá y luego de aquí a acá otra vez, pero bueno, es llenarnos de supuestos, ¿no? Si es necesario llevar una tabla de supuestos, no quiero decir que sea necesario, ¿no? Pero en este ejemplo no, con esto ya basta. Entonces le ponemos el paro de emergencia y le voy a declarar, ¿no? El paro de emergencia, añadir entradas desde Simulink, evento de entrada, porque es un evento, no sé cuándo va a suscitar esa emergencia. Entonces le ponemos paro de emergencia. Es un paro de emergencia. El puerto el 3, ¿de acuerdo? Y, ojo, entonces, acuérdense que los paros de emergencia se utilizan interfaces de enclavamiento, ¿no? Entonces van y tan le dan arriba al botón y empieza, pum, 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 ¿ok? Y para zafarlo, entonces hay que acercarse, girar de una manera especial y jalar el paro de emergencia para quitar el paro, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a escuchar también los dos flancos, porque para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, asegurarnos de que está abajo y le enviamos sería el alto, ¿no es cierto? Y cuando le sacamos de la emergencia, entonces escuchamos el bajo, el flanco de bajada. Entonces, por eso aquí elegimos el either. Entonces, si se fijan en algo que el, el flanco va a estar muy de la mano del tipo de interfaz que voy a utilizar al momento de diseñar la máquina. Entonces no es que pongo pulsador porque yo quiero para el paro de emergencia. Debe tener todo lo que pongan en la interfaz de control de la máquina, y me refiero a control, ojo, no a la teoría de control, ¿no? Sino al control y manipulación de la máquina, debe tener una justificación. Entonces, cuando yo diga, chicos, ¿por qué utilizaron el cable para darle los altos? No, profe, es que no tenía pulsador. Bueno, pero si en el diagrama pusieron un pulsador para un paro de emergencia, entonces van a tener que justificar. No sé cómo vayan a justificar. Yo no podría justificar un pulsador en un paro de emergencia. Un interfaz de enclavamiento, sí, de acuerdo. Podría tal vez justificar un switch de enclavamiento en el on, porque antes ya eran así, ¿no? Se enclavaba, le dabas, se quedaba ahí, terminabas de trabajar y apagabas, ¿no? Le cambiabas al otro estado. Ahí también hay que escuchar los dos flancos, flanco de subida para encender, flanco de bajada para apagar. En el pulsador no puedes hacer eso, ¿no? Porque quitas el dedo, se apaga. O pongo el dedo, se prende, quito el dedo, se apaga. Entonces no funciona. Y esto va a permitir justificar la interfaz. Bueno, ojo que todo esto al momento de revisar proyectos tenemos en cuenta, ¿no? ¿Por qué puso botón? ¿Por qué puso pulsador? ¿Por qué switch? ¿De acuerdo? Ok. Apply OK. Entonces nos vamos para la parte de arriba y ponemos el tercero, ¿no? Entonces debemos poner aquí un tercero porque es el paro de emergencia, es evento, no es dato, por eso no le pongo como dato. Y le ponemos aquí esto de acá, le copio, ¿ok?
Vamos a hacerle más grande para que se vea mejor, ¿ya? Y vamos a ponerle este emergencia, ¿no? Para enlazarle con un elemento de la interfaz gráfica que me permita simular un enclavamiento. Entonces vamos a verlo. Tenemos estos dos, ¿no? Este slider switch y este toggle switch que nos permiten simular enclavamiento. Yo saqué el toggle. Okay. Entonces, al igual que que todas las interfaces de entrada, tengo que asociar esto a un bloque, ¿no? Entonces, doble clic. Ting, y ahí está. Seleccionamos en encendido, el apagado en 0, normal. Okay, y le ponemos apply OK. Si le damos ahí, miren, se queda enclavado, ¿no? Entonces tengo que volver a interactuar con la interfaz para que cambiarle de estado. Es la característica de esta interfaz. En cambio, en este solo una vez ya le cambio de estado, 2 veces incluso si interactuamos una vez, ¿no? En cambio aquí, pues cada vez que quiera cambiarle de estado necesito interactuar con ella. Vamos a dejar la emergencia abajo. Como ya estaba en el puerto 3 de las transiciones por evento, entonces no hay ningún problema, ya está, ¿no? Programado. Encendemos. Ya. Y bueno, decimos que la temperatura se fue de lo normal. De ahí podríamos poner un foco rojo indicando que la temperatura está de más y mandamos la emergencia. ¿De acuerdo? Ya, entonces ahí está la emergencia. Digamos que ya corregí esto, que pues ventile mejor, o en el caso de alguna máquina retiramos una basura, alguna cosa que se metió dentro de la producción. ¿Ok? Y no queremos apagar porque vamos a tener que repetir otra vez todo el proceso de producción. Imagínense si estuviesen cortando algún metal o algo. Entonces, si le mando a apagar y luego iniciamos otra vez, entonces empezaríamos desde el primer estado y dañaríamos todo el corte. ¿Ok? Entonces, bueno, volvemos. Fíjense que así volvemos al estado encendido. Pero sí, también tenemos aquí un problema porque voy a hacer esto. Déjenme ver si lo logro hacer más grande. Para que se vean no se van a ver los estados internos, ¿no? Pero si hago así y le ponemos Open New Window y le hago así, ¿de acuerdo? Ya. Y a este le hago más chiquito. Que no me interesan los botones ahora, ¿ya? Me interesa más ver los pulsadores. Por eso lo voy a hacer así. Ya, entonces le doy play. Miren, está la máquina encendida, ¿no? Perdón, apagada. Y lo que hago es encenderla. Vamos a encenderla. Como la crítica está acá, ¿no es cierto? La temperatura. Entonces, voy a lanzar la emergencia. Entonces, vamos para allá. Estamos en la emergencia. Digamos que ya corregí el problema y quiero volver. Lo que les voy a pedir, chicos, es que se fijen en esto de aquí, ¿no? Se fijen en esto de aquí. Entonces, ya, cuando volví, pasé por el estado off. Y como las condiciones siguen arriba, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí pasé al estado on de, de cada uno de los ventiladores. Ahora, no pensemos en el ventilador, pensemos que estaba cortando o en algún proceso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando salí de la emergencia, cuando salí de la emergencia estaba en este estado y pum, me fui para acá. Y al volver, debería yo volver al menos a este estado, porque si vuelvo a este estado, entonces me retrocedo, al menos, imagínense si era un corte, ¿no? Alguna curva, alguna cosa que estamos haciendo en la máquina. Entonces vamos a volver a repetir este corte. Si ya estábamos avanzados, pues vamos a dañar el material. Entonces lo lógico sería que vuelva al último estado que se quedó cuando se disparó la emergencia. ¿De acuerdo? Ya. Entonces para eso nosotros necesitamos el historial de transiciones. Voy a ponerle solo en el un bloque, en el un estado, para que ustedes noten la diferencia con el otro. ¿De acuerdo? Entonces, el historial me permite volver al último estado en donde me quedé. Por ejemplo, aquí. En este sentido, bueno, pongámosle y luego continuamos con la explicación.
Este está abajo, todo normal. Ya, le pongo aquí, debo ponerle en los dos si quiero que regrese al último estado, ¿no? Le pongo aquí simplemente para hacer notar la diferencia entre los dos. ¿Ok? Entonces vamos otra vez, encendemos. Carajo, pues, ya. Tengo acá. Ya. Y ahora si no es que no sabía dónde estaba el puesto. Ajá. Sube. Ya, ahora sí. Entonces le ponemos on. Ya obviamente por las condiciones y por todo se fue al encendido, no logro apagar, prendo la emergencia. ¿Ok? Estoy en el estado de emergencia, ¿de acuerdo? Ya corregí eso. Entonces, fíjense otra vez en estos de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en el B1 pasé por el estado ese, en el B2 ya no pasé por ese estado. Vamos otra vez. Si ven, en el B2 fui directamente al último estado en el que estuve antes de la emergencia. ¿De acuerdo? Para eso sirve el historial. Pero se pone en el estado mayor, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero controlar entre estos dos el último estado, le pongo en B2. ¿De acuerdo? Si yo quiero controlar entre estos dos estados del último estado, no le pongo porque están en paralelo, los dos están activados a la vez, no hace falta. ¿De acuerdo? Ya. Si yo tuviese dentro de este más subestados, ¿no? Dentro de este estado motorón, el historial me vuelve a este, pero me vuelve al que tenga la transición por defecto. Entonces, si quiero que vuelva a este, al último estado, y dentro de este estado tengo más subestados, entonces le meto ahí también el historial. Eso va a provocar que se llene la memoria de variables. Ojo, esto también es un poco peligroso. Entonces, sí, si tengo chance de volver, sí, pero traten de no tener muchos subestados, ¿no? Además, si la memoria me permite, no habría ningún problema, pero la memoria del uno revienta bastante rápido con los historiales de estados. ¿Sí? Y pero, por ejemplo, un Raspberry es como si estuviese en el computador, ¿no? No tiene ningún problema. Ahora, si yo puedo reemplazar esto por funciones, es decir, códigos, en vez de estados, reemplazaría esto por código, entonces sería mucho mejor, ¿no? Es decir, puedo tener varios estados y los subestados, tratar de utilizar código para mejorar el rendimiento de la máquina, quedaría mucho mejor y así las transiciones, los historiales me permitirían llegar a los estados y los subestados serían interpretados como líneas de código. Pero si el hardware lo permite, entonces pueden llenar de historiales por donde ustedes quieran, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué poner en la emergencia, no? Al menos, ¿de acuerdo? Deberíamos poner un estado 1, le voy a poner un estado 2, y aquí le voy a poner after, hagámoslo más grande, ¿eh? Vamos a ponerle after unos cuantos segundos. Como no estoy en tiempo real, estamos en simulación, le voy a poner after unos 100 para alcanzar a visualizar las transiciones y after 100 también. After 100 también. El estado 1 le vamos a poner que cuando entre ponga el LED rojo, LED off, perdón, en 1 y cuando salga el LED rojo, perdón, cuando entre acá el LED off igual a 0. ¿Ya? Entonces así al menos vamos a aprender y apagar un foco, ¿no? Aquí podemos poner una sirena, podemos poner varias cositas para la interfaz gráfica. ¿No? ¿Qué dices? Ah, perdón, no le puse la unidad, ¿no? Entonces siempre le ponen las unidades, coma sec y coma sec.
Entonces, bueno, encendemos. Si prendo la emergencia, como no está encendida, pues no hay ninguna emergencia, no pasa nada, ¿no? Entonces enciendo, ¿de acuerdo? Y le mandamos a la emergencia. Ahí fue, ¿no? Pero no se encendió. Y ahora sí me encendí, le envío a la emergencia. Y ahí está el foco, ¿no? Y diciendo, hey, espérate, hay una emergencia. Al menos eso deberíamos programar. Bueno, esto todavía no está en tiempo real. Habrá que luego modificar esto para que funcione en tiempo real. Mañana lo hacemos en tiempo real y pasamos a la otra estrategia de control. Que tengan una buena tarde, chicos. Inge, una pregunta. Ujú. Respecto al deber del que nos mandaron en la semana anterior del controlador on-off, Ajá. estaba revisando, pero dice que para poder implementar este disparador de Smith necesitamos polarizar el amplificador operacional, pero eso no podemos hacer en Simulink. ¿Cómo hacemos esa parte? El deber dice implementar, entonces eso hay que armar. Sí, o sea, eso dice que le hagamos, pero o sea, no mostramos ninguna gráfica ni nada. No, o sea, en el... Porque le estábamos haciendo y sale una gráfica, pero como una parábola hacia abajo. No nos sale como hicimos la semana anterior. Ya, lo que pasa es que en el momento de armarlo al disparador, Ujú. póngale en el... Hay un... Aquí hay un amplificador que tiene polarización. Vamos a ver dónde es ese. No, esto no es drivers. Unlimited. Ya ahí está, chicos, usen este, por favor. Y la ganancia, obviamente, pues el 1, ¿no? ¿Por qué? Porque este me permite la polarización, ¿de acuerdo? Inge, disculpe, otra duda que quería comentarle. Dime. ¿Será que nos podría dar un poquito más de tiempo para el deber de on-off? El 1 estaba hasta hoy, ¿no? Le puse hasta mañana. Pero es que, Inge, algunos estamos con el ingeniero Rueda y la fecha sigue para hoy. Bueno, ya le escribimos a Cristian. Cristian, ¿estás escuchándome? Estaba con problemas de internet, me escribió. Entonces ya hablo con él para que modificarle. Ya, Inge, muchas gracias. Ya, chicos. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias, Inge. Ya, chicos, que tengan un... Gracias, Inge. Buenas tardes, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Luego. Chicos.